En esta sección, se analizará el funcionamiento de la estructura de secuencia en LabVIEW y cómo podemos inducir un orden de ejecución a las instrucciones que no tengan flujo de datos. Aunque esta estructura parece sencilla de utilizar, no es recomendable hacerlo cuando es posible sustituirlo por esquemas sencillos de flujo de datos, o con la creación de una máquina de estados. La estructura de secuencia o Flat Sequence Structure es capaz de poseer múltiples marcos o frames, los cuales serán ejecutados de izquierda a derecha dependiendo de su posición. Si se desean agregar frames, es necesario dar clic derecho en el borde de la secuencia y utilizar la herramienta para agregar marcos antes o después. Una de las características más importantes de esta estructura de secuencia es que iniciando, se ejecutará cada fotograma de izquierda a derecha, y no hay forma de detenerla, por lo que si se queda enclavado o detenido un fotograma, no existe herramienta programática para liberarlo. Para este tipo de estructura, no existen restricciones en los datos de entrada y de salida, pudiéndose generar túneles al exterior en cualquier sentido. En el caso de los túneles entre fotogramas, hay que considerar que no es posible enviar datos de fotogramas posteriores a fotogramas previos, esto debido al orden de ejecución de la estructura. En esta diapositiva, se presenta un código de ejemplo muy usado para explicar el Flat Sequence Structure, con el fin de simular un semáforo. Dicho código se ejecuta secuencialmente, de manera que primero enciende el LED verde, posteriormente el amarillo y por último el LED rojo. Cabe mencionar que todo este código no es esencialmente adecuado, debido a que es más conveniente implementarlo con una máquina de estado, la cual abordaremos en secciones posteriores. Existe otra forma de visualizar la estructura, convirtiéndola en la estructura de secuencia apilada, o Stacked Sequence Structure, la cual cumple la misma función de la Flat Sequence Structure. La única diferencia es la visualización. En esta última, los fotogramas se visualizan de forma independiente con el objetivo de aumentar el espacio de programación de cada fotograma, pero también se ejecuta en orden para cumplir la misma tarea. Para transferir datos en las secuencias apiladas, es posible utilizar las llamadas secuencias locales, que son equivalentes a los túneles utilizados para mandar datos entre fotogramas. En esta pregunta de ejemplo, observamos que la secuencia local es escrita por primera vez en el frame 1. Por lo tanto, en el frame 0, no hay datos disponibles para leer puesto que los datos no han sido escritos. Por lo anterior, la respuesta correcta es la presentada en el inciso B. Al cuestionarnos sobre el propósito de las Stacked Sequence Structures, es necesario recordar que no devuelven sus salidas hasta que se ha ejecutado el frame final. Es por esto que las secuencias locales tienen como objetivo transferir datos a los fotogramas posteriores. Para contestar la siguiente pregunta de ejemplo, es necesario comprender que las secuencias locales almacenan datos entre los frames. Y como la secuencia local es solo escrita en el frame 0, el frame 1 no tiene impacto sobre la información de la secuencia local, dándonos como respuesta correcta el inciso C. Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.